Capítulo 15. Varios días después, una mañana, llegó el doctor Arenal a visitar a Domi. Al recibirlo la muchacha en sus habitaciones no pudo librarse de cierta reserva mental, aunque, exteriormente procuraba mostrarse afectuosa como de costumbre. Bienvenido sea usted, doctor, en esta casa que parece ya no merecer su interés, dijo ella, mientras le ofrecía asiento. Interés siempre tendré por esta casa y por usted, Tommy. Usted está constantemente en mi pensamiento. Cuando le dejan pensar libremente, se atrevió a comentar Domi con un picor de celos. Miróla el doctor con una intensa mirada, como si pretendiera explotar en esas palabras y, sobre todo, en esa bella cara que por primera vez se erguía ante él como un enigma. Pero no se atrevió a decir nada. Solamente sus ojos abandonaron su afán inquisidor y se tornaron tristes y como si la melancolía los hubiera abatido, bajaron a mirar el suelo. La muchacha comprendió el grandor de su atrevimiento. Se estimó a sí misma como una ingrata. La buena laya de su alma se impuso rápidamente y se apresuró a enmendar su ironía. Perdóneme usted, doctor. Yo no debo hablarle así. Sí, Tommy. Usted no debe hablarme así. Usted menos que nadie. Porque si alguien significa para mí una especie de asilo espiritual capaz de prestarme un remanso de paz en medio de las agitaciones de mi vida, esa es usted, mi entrañable amiga. Las palabras sinceras y doloridas de aquel hombre rebasaron la medida emotiva de la muchacha. Sí, doctor. Perdóneme. He cometido el error de tratarle como a las gentes vulgares. He perpetrado la torpeza de usar su consejo de no trascendentalizar nada en contra de usted mismo. Perdóneme. Nada tengo que perdonarle, Tommy. Lo que ha ocurrido es que se ha trastrocado la posición entre usted y yo. Es una paradoja que se la voy a explicar. Cuando llegué como médico, usted era el alma débil. Yo, el fuerte. Usted estaba enferma del espíritu. Yo tenía sobra de fe y de fervor para curarla. Ahora se ha producido un fenómeno ajeno completamente a nuestra voluntad. Se han invertido los casos. Usted es el corazón restaurado, el ser en la plenitud de su bienandanza y yo, ahora, soy el que necesita fe, comprensión y amistad y, quizá también, un poco de lástima y de consuelo. Mientras Domi escuchaba tales declaraciones, recordó todo cuanto había oído a las Rosales sobre el conflicto conyugal de su amigo y comprendió toda la tragedia moral que expresaban esas palabras. Hubiera deseado en ese momento obligarle a la confesión completa, preguntarle si era efectivamente cierto que aquella esposa extranjera le imponía un martirio insoportable con su orgullo y con su repugnancia a vivir sencilla y cordialmente como él hubiera querido. Tenía la tentación de preguntarle si él, desilusionado por las actitudes de su esposa, ya no la quería. Hasta hubiera querido tener la inaudita franqueza de ofrecerle ella misma, a sustituir en el corazón del esposo defraudado en su dicha el sitio obscurecido y vacío que aquella mujer egoísta dejaba extrañar. Mas, a pesar de la fuerza de sus impulsos, no se atrevió más que a fingir que ignoraba la verdadera situación y se limitó a preguntar. ¿No será, doctor, que usted ha trabajado mucho, intensamente en esta última temporada y eso le ha producido esta depresión que le preocupa? No, Tommy. El trabajo profesional ha sido más bien la única fuerza que me ha sostenido. ¿Recuerda que yo le dije alguna vez? ¿Es preciso buscar en la vida un ideal superior, una razón suprema para vivir y para luchar? Sí. Ese fue su más decisivo consejo. He tratado de conseguirlo. Pero hasta ahora no he alcanzado ese ideal. Sin embargo, me ha bastado por ahora su comprensión y su afecto para levantar mi corazón. Y estoy satisfecha hasta cierto punto. No, Tommy. Debe usted persistir en conseguirlo. Nadie sabe lo que le puede deparar el futuro. Pueden sobrevenir tremendas crisis morales y para entonces usted solo podrá luchar y vencer con el aliento mágico que presta un ideal. ¿Usted lo tiene, doctor? ¿Cuál es? Servir a mis semejantes con mi profesión. Dedicarles mis conocimientos, mi fervor y mi desinterés para aliviar sus dolencias. Ah, Tommy, usted no sabe de las inmensas satisfacciones que premia la tarea del médico. Es como sentirse Dios dentro del mundo pequeño de un hogar azotado por la enfermedad. Las miserias, las desventuras de uno se olvidan cuando, a la cabecera del enfermo o junto a la mesa de operaciones, se ha conjurado un mal, se ha arrebatado al dolor una entraña maltratada o a la muerte una vida. Al comenzar a hablar así, Arenal parecía haberse trocado ante los ojos de su amiga en el hombre viril, apuesto y optimista de antes. Tommy volvió a sentir la profunda sugestión de sus palabras y de su fuerza espiritual. Su corazón volvió a palpitar intensamente al calor de una embrujadora sensación.
El doctor Arenal continuó. Y, después, recibir la mirada de gratitud de los parientes del enfermo y comprobar cómo un médico afortunado puede transformar la pena y la angustia de esas gentes en sonrisas de alivio que brotan en esas mismas caras por las que aún ruedan lágrimas de la aflicción anterior. Un día, nunca se me olvida, una madre afligida, arrodillada a mis pies, me pedía la vida de su hijito. El trance era grave, casi desesperado. La compasión que sentí por la angustia de aquella madre acrecentó mi discernimiento y logré acertar en la curación. Salvé la vida al niño. Nunca un corazón de madre me bendijo con tanta gratitud. Otra vez, vino a buscarme un esposo agobiado por la enfermedad crónica de su mujer. Por el camino me explicó que desde pocos días después de su boda jamás había conocido un día de tranquilidad, que su joven consorte se iba extenuando lentamente y que su vida se había convertido en un calvario junto al lecho de la enferma. Vi a la esposa, estudié cuidadosamente sus dolencias y después de algunos meses de tratamiento di por terminada mi misión. Un día me crucé con ellos en la calle. Iban del brazo, felices, con la dicha rebosando en sus semblantes. Atravesaron la calle para abrazarme. Y, al despedirse, el hombre rejuvenecido me dijo con la más emocionada expresión: «Doctor, a usted debemos nuestra felicidad, recién conocemos la dulzura de la luna de miel. ¿No es bello todo esto? ¿No es suficiente para salir a flote de las más profundas amarguras y ascender a un cielo donde se perciben delicias tan nobles y superiores? ¿No es bastante para fecundar la vida más estéril y cobrar fuerzas para seguir viviendo y trabajando?» Toda la mañana estuvo Arenal hablando con calor en elogio de las excelencias de su profesión. Parecía fanatizado por sus propias consideraciones. Hasta el momento de despedirse no decayó en su locuacidad porque no abandonó el tema. Tommy le escuchaba cautivada. Ni por un momento se le ocurrió interrumpir ni, menos, forzarle a cambiar de tópico. Al fin, Arenal se levantó alegre y con una sonrisa sincera. Y se marchó del mismo talante, embriagado de optimismo, sin acordarse de cómo había llegado aquel día. Todavía desde la puerta se volvió hacia la muchacha para comunicarle que iba a visitar a un enfermo cuya curación le interesaba mucho por las dificultades que ofrecía su caso, pero que él estaba resuelto a vencer. Casi una semana estuvo Domi retraída de propósito en su departamento. Solo salió contadas veces para pasear por sitios no frecuentados por sus amigos y amigas. El flirt que había aceptado a Torres de la Mata dejó de interesarle. La última visita de Arenal le había dejado huella en el espíritu. Aquella calurosa ponderación que le escuchó de las grandes satisfacciones espirituales, la nueva advertencia que le hizo sobre la necesidad de un ideal para su vida, el cambio que admiró en su amigo al exaltar la nobleza de su misión profesional entre la humanidad, acabaron por hacerle avergonzar de su conducta. ¿Qué había hecho hasta entonces? ¿Qué sentimientos superiores había cultivado y acrecentado? ¿En quién había trocado las lágrimas por sonrisas? Al preguntarse todo eso, encontró más árido que nunca su corazón. Tanto examinar sus actos pasados para recordar a alguien que le hubiera merecido su favor, solo pudo evocar la figura de Torres de la Mata, cuyo rostro resplandecía de felicidad cada vez que ella, por coquetería o por tibia inclinación, había retribuido con alguna grata palabra o actitud a sus requiebros. ¿No estaría, pues, haciendo la felicidad de ese hombre al infundirle esperanzas en su amor? Y, por consecuencia, ahora no estaría dañándole con su despego y su retraimiento. Toda una noche pensó, tendida en su cama, sobre su conducta con Torres de la Mata. Al final, llegó a esta conclusión. Que el flirt con el galán no era más que una aventura intrascendente a la que había sido impulsada por su egoísmo. Sí. Nada más que egoísmo constituido por determinados factores. El primero, el halago que recibía su vanidad de muchacha joven al sentirse festejada por un hombre que muchas codiciaban. Luego, el deseo de olvidar junto a su pródigo adorador y sus amigos y amigas su obscuro origen familiar y, por último, cierto factor romántico, el de llenar hasta donde le fuera posible el vacío que dejó en su alma el primigenio amor de colegiala tan inmisericordiamente destruido por el prejuicio social de Ramiro de Castañar. Ese era, pues, el complejo espiritual que le había obligado a dejarse enamorar con tolerancia y hasta con complacencia en ciertas circunstancias por Torres de la Mata. Todas esas introspecciones la dejaron desconcertada y sin norma para regir su vida futura. El empeño de su imaginación volvió a recordarle a Joaquín Arenal. En un rapto de sinceridad para consigo misma, exclamó: «Si Arenal hubiera sido soltero». Esa fue la frase que realmente le produjo emocionado anhelo y más tarde pesadumbre. Una posibilidad de redención completa que el destino le escamoteaba. Oh, cómo le hubiera querido.
Con cuánta ternura no hubiera cuidado de aquel gran hombre. Pero, ahora, nada de eso le era posible. De allí en adelante sus caudales de cariño debían permanecer sellados ante Arenal. Desde entonces podría ofrecerle tan solo gratitud, amistad y admiración y por encima de todo eso, compasión. Pero, al compadecerle, ¿no lo estaba empequeñeciendo? Sí. Y no podía ser de otro modo. Lo compadecía al saberlo despojado de las virtudes del hombre infalible, triunfador y gallardo. Lo compadecía como a un desventurado, incomprendido y huérfano de amor en su hogar. Y, al compadecerlo se sentía superior a él, siendo empero, ella tan poca cosa. Después de tan desoladoras conclusiones, ¿qué iba a ser de ella? Lo único que sabía era que la curva de su optimismo había descendido bruscamente. Pero, hija. No hay derecho para desaparecer así, tan misteriosamente. Reprendióla, una mañana Susy Rosales, al tiempo que entraba a las habitaciones de Domi, precediendo a su hermana. ¿Estás viva, todavía? Exclamó a su vez Candy al entrar enseguida. Creíamos que habías muerto o que te habían secuestrado. En un principio sospechábamos que Christian había sido tu raptor, añadió Susy, pero, cuando lo encontramos, él también, extrañado y nostálgico por tu ausencia, no sabía a qué atribuirla. Ante esa andanada de preguntas y comentarios, Tommy no hacía más que sonreír con escepticismo. Pero, vamos, Tommy, ¿no contestas? ¿Qué ha sido de ti? ¿O es que hay alguna nueva aventura que has querido correr por tu sola cuenta? Pero, habla, pues, mujer. No. Nada más que una especie de spleen que me obligó a retraerme por unos días. No, señorita. Aquí no debe entrar el spleen. Esa es una enfermedad para viejas y desengañadas, añadió, dinámica Candy Rosales. Ahora mismo vas a sacudir ese mal que afea y envejece y te vienes con nosotras. Pero, chicas, yo. Nada, nada. Hemos venido expresamente a llevarte. Bien. Iremos por la tarde, contestó Domi con poquísima gana. Tiene que ser ahora mismo. Queremos estar todo el día contigo, por dos motivos. Celebrar el aniversario de mi hermana Candy y despedir a Christian que viaja muy pronto. Bueno. Si se trata de eso no puedo excusarme, contestó Domi haciendo esfuerzos por disimular su apatía. Pues, entonces, manos a la obra. Arréglate. Media hora después, la muchacha y sus dos amigas llegaban a la casa de estas últimas. Casi al mismo tiempo llegaban también Christian y sus compañeros. Christian, contento por ver a la muchacha, se la llevó a conversar aparte, mientras los demás iban a preparar los cócteles. Tu ausencia de varios días, mi querida Domi, ha servido para medir lo inmenso que es mi cariño hacia ti. ¿Lo dices sinceramente? Creo que no podré ser feliz sino estando a tu lado. ¿Tanto crees amarme? No tienes más que ordenar, para probártelo. No seré muy exigente. Siento que mi felicidad es tan difícil de lograr. Por eso estoy resuelta a contentarme con muy poco. Si crees que es suficiente mi vida y todo cuanto tengo, te lo brindo con toda el alma. ¿De veras? Con la sola condición de que ahora, mismo lo decidas. ¿Qué es lo que propones? Que te marches conmigo. Que seas la compañera predilecta e inseparable en los grandes tiempos que me esperan. ¿No habrá necesidad de llenar alguna formalidad entre nosotros? Ninguna. En esto no debe entrar más que tu voluntad y la mía, en la forma más secreta. ¿Y, en qué calidad me llevarías contigo? Como una reina. Ya te lo he repetido tantas veces. ¿Qué dirán las gentes? Eso no debe preocuparte. Si hemos tenido la fortuna de encontrarnos al margen de los convencionalismos sociales. ¿Para qué hemos de salirles al encuentro, cuando no han de hacer otra cosa que limitar nuestra felicidad y quizá malograrla para siempre? La cuestión necesita meditarla. Por lo que a mí toca, estoy decidido. Me has tomado de sorpresa. ¿Es sorpresa para ti mi pasión? ¿No te la he demostrado desde el primer momento? ¿No me ves cada día más rendido a tus encantos? Déjame pensarlo. Piénsalo. Pero pronto. Entretanto, acepta esta pequeña ofrenda. Al decir esto, Christian tomó de encima de uno de los muebles de la estancia una gran caja de cartón y extrajo un riquísimo tapado de nutria que lo ofreció a la muchacha, al tiempo que le decía: es muy poca cosa para hacer honor a tu linda figura, pero, a lo menos, será como la iniciación de las futuras demostraciones de mi cariño. ¡Qué hermoso tapado! Póntelo, querida. El suave color que te dé y el realce que permita a tu figura son el símbolo de mi apasionado amor.
Domi, como toda mujer, se dejó vencer por la vanidad y se puso la prenda. Frente a un espejo se contoneó con coquetería y complacencia. Esto debe costar una fortuna. Mayor fortuna es la mía, teniéndote a ti. Domi calló. Su cabecita reflexiva comenzó a trabajar febrilmente. La suave piel del tapado acariciaba su cuello delicado y le producía una rara sensación. Algo como el canto brujo de una sirena le estaba subyugando el espíritu. Estaba muy lejos de amar a aquel hombre y mucho más lejos de correr la suprema aventura con él. Pero ella estaba tan sola, tan abúlica en sus instintos morales, tan decepcionada de sí misma, que la seducción de ese hombre y su propuesta de llevársela le estaban brindando quizá la única solución de salir de su problema sentimental y hogareño. ¿No era acaso preferible cambiar su vivir monótono, su destino sin destino, su situación absurda, su medio familiar tan incómodo y repulsivo por una vida de interesantes perspectivas en el extranjero, fuera de los factores que le deprimían y lejos de todo recuerdo negativo y doloroso? ¿No era mejor trocar su soledad sin remedio por la compañía de ese hombre simpático que quién sabe sabría proporcionarle horas de amable diversión, viajes por países desconocidos e impresiones de diferente índole que llenarían de novedad los días venideros, destruyendo su hastío y su amargura? Si no pudo ser la señorita de sociedad conforme a la educación que le dieron y si tampoco se resignaba a restituirse al plebeyo rol de chola refinada cual le obligaba su origen, a lo menos podía ser una mujer elegante, una esposa mimada y rumbosa, apropiada para lucir en medios extraños, donde solo su juventud y su elegancia serían las condiciones para vivir y triunfar. En ese momento, los dos confidentes fueron interrumpidos por la bulliciosa aparición de los demás que venían rodeando a Candy, la cual lucía con orgullosa alegría un abrigo nuevo y gemelo del que acababa de probarse Domi. Mira, Domi, el magnífico obsequio que me ha traído Christian por mi cumpleaños. Luego dándose cuenta del que llevaba su amiga, exclamó. Ah, tú también llevas otro igual. Sí. Pero qué bien te sienta a ti. Te felicito, Candy, manifestó la muchacha. Qué rumboso es Christian, ¿verdad? Con obsequios como estos, cualquier otro empobrecería pronto, siguió diciendo Candy, ojalá mi dinero fuera tan inagotable como mi afecto. Respondió Torres de la Mata, mirando más a Domi que a la del cumpleaños. Oye, Domi, ¿también cumples años tú? Preguntó Susie con picaresca gracia. Yo soy el que está por cumplir, intervino rápidamente Christian para salvar del embarazo a su amiga. Yo soy el que está por cumplir un gratísimo ideal. ¿Verdad, Domi? Y ese abrigo es un heraldo de ese ideal. Entonces, te felicitamos, querida Domi, y también a ti, Christian, respondió Susie. Domi, ¿no estás celosa conmigo? Preguntó Candy. ¿Por qué habría de estarlo? ¿No es cierto, Christian? Contestó Domi. Claro que no hay por qué, respondió de la Mata. A Candy le he dado una parte de mi piel, la otra es para Domi con la añadidura de mi corazón que se ha ido adherido a la última parte de esa piel. Todos celebraron la metafórica salida del galán. Susie, alzando su voz para dominar las risas, demandó fingiendo enojo. Y, entonces, ¿qué ha de quedar para mí, mal amigo? Para ti, bella Susie, quedarán mi espíritu y los despojos de mi persona. Nuevas risas resonaron en la estancia, celebrando la dramática respuesta de Christian y el mohín de ofendida dignidad de la defraudada amiga. A seguida fueron servidos los primeros cócteles y luego los siguientes, con la cual se intensificó la camaradería. Así pasó el almuerzo, llegó la tarde y transcurrió una buena parte de la noche. La ininterrumpida serie de copas que habían consumido alegremente los amigos y las amigas, endemoniadas mezclas de licores que habían hecho para inventar brebajes extraordinarios y exóticos trago de fuerza con que poner a prueba la resistencia de los organismos, la sentimentalidad histérica de Candy exacerbada por la ocasión de su santo y el incontrolado entusiasmo de los demás, habían terminado por transformar la tal celebración en una verdadera orgía, en la que eclosionaron las pasiones y los instintos en excesiva medida. Torres de la Mata estaba resuelto a aprovecharse aquella ocasión. Ya no podía satisfacerse únicamente con pláticas, copas y bailes. Cayó su apariencia de galán caballeresco y se dejó ver como el consumado seductor que era. Valiéndose de la excitación de Domi, condujo a esta a una de las alcobas desocupadas de la casa, cuyas intimidades parecía conocer muy bien. En cuanto notó Domi que su galán cerró cuidadosamente tras de sí la puerta de la habitación, sintió en medio del frenesí que le había producido la fiesta, un aletazo de inquietud.
Hasta ese momento había confiado excesivamente en la caballerosidad de la mata, pero al verlo desembozarse con toda la cruda impulsión de sus instintos. Cuando su carne morena, fragante e intocada comenzó a ser estrechada por aquel hombre estremecido en sensual empeño, despertó su pudor en el instante mismo de rendir su tributo al deseo. Se alzó estupendamente altiva, erguido el cuerpo semidesnudo con la arrogancia de una diosa ofendida. Los ojos en cuya negrura brillaban el asco y la ira y la mano bella y crispada se alzó en un rápido impulso para castigar la cara del seductor. ¡No! Miserable. Eso, jamás. Arregló rápidamente los destrozos de su vestido y salió dando un empellona de la mata, que quedó avergonzado e inmóvil como un perro castigado por el amo. Tommy atravesó las demás habitaciones que ya estaban silenciosas, pues, todos los amigos habíanse retirado a lugares discretos para satisfacer sus pasiones. En medio de esa soledad se sintió más mujer que nunca y con una nueva y tremenda experiencia del mundo. El seductor no se atrevió a seguirla. Quedóse en la alcoba a rumiar su frustrada aventura. Llegada a la puerta, se detuvo para orientar su camino y luego avanzó con pasos seguros. Mientras marchaba camino a su casa, el frío de la madrugada refrigeró su carne enardecida y también su corazón.